¿Alguna vez has oído hablar del famoso índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica? Suena algo sacado de una película de misterio, ¿verdad? Un listado secreto guardado bajo llave en el Vaticano, con obras que supuestamente contienen verdades que podrían hacer temblar los cimientos del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en este tema fascinante para separar el mito de la realidad. ¿Qué era exactamente este índice? ¿Qué libros estaban en él y por qué? Y lo más importante, ¿sigue existiendo hoy en día? Acompáñame en este viaje histórico y prepárate para descubrir algunos secretos que quizás no conocías. Para empezar, el Index Librorum Prohibitorum, como se llamaba oficialmente en latín, no era un mito, fue muy real. Se creó en el siglo XVI, concretamente en 1559, por orden de el Papa Pablo IV, pero porque sintió la iglesia la necesidad de crear una lista así. Para entenderlo, tenemos que viajar a una época de profundos cambios y conflictos en Europa. La reforma protestante, figuras como Martín Lutero, estaban desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Y una de sus herramientas más poderosas era la imprenta, una invención relativamente nueva que permitía difundir ideas a una velocidad nunca antes vista. Folletos, libros y traducciones de la Biblia empezaron a circular por toda Europa, presentando interpretaciones del cristianismo que la Iglesia consideraba heréticas y peligrosas para la fe de los creyentes. La Iglesia vio esto como una amenaza directa a la unidad de la cristiandad y a la salvación de las almas. Así que en este contexto de guerra de ideas, el índice nació como una herramienta de control. Era en esencia una guía para los católicos sobre qué libros debían evitar leer para no poner en riesgo su fe. No se trataba tanto de esconder verdades secretas como de proteger a los fieles de lo que la Iglesia consideraba errores teológicos y morales peligrosos. Era una forma de decir, cuidado, este contenido puede ser espiritualmente dañino. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tipo de libros estaban en esta lista? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno podría pensar que solo contenía textos teológicos de reformadores como Lutero o Calvino, y sí, muchos de ellos estaban ahí, pero la lista era mucho más amplia y diversa de lo que imaginas. En el índice podíamos encontrar obras de algunos de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Por ejemplo, las obras de Nicolás Copérnico, que proponían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Esta idea, conocida como heliocentrismo, contradecía la interpretación literal de algunos pasajes de la Biblia y la visión geocéntrica del universo que había prevalecido durante siglos. Años más tarde, Galileo Galilei, por defender estas mismas ideas, también tuvo sus obras en el índice. Pero no solo era ciencia, la filosofía también tuvo
su lugar pensadores de la Ilustración como Voltaire, Rousseau, John Locke o Immanuel Kant, cuyas ideas sobre la razón, los derechos individuales, la separación de la Iglesia y el Estado desafiaban el orden social y político tradicional, fueron incluidos. Sus escritos eran vistos como una amenaza a la autoridad moral y temporal de la Iglesia. Incluso la literatura de ficción no se salvó. Autores como Víctor Hugo, con obras maestras como Los Miserables o Nuestra Señora de París, fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque a menudo se consideraba que sus novelas promovían ideas liberales, criticaban a la Iglesia o presentaban situaciones morales consideradas inapropiadas para los lectores católicos. Otros grandes de la literatura como Stendhal, Gustave Flaubert, con su Madame Bovary, o incluso Alejandro Dumas, padre e hijo, terminaron en la lista. Es fascinante ver cómo el índice refleja las preocupaciones de la Iglesia en cada época. Lo que se consideraba peligroso en el siglo XVI no era necesariamente lo mismo que en el siglo XIX o XX. La lista se actualizaba periódicamente con nuevas ediciones que añadían o, en raras ocasiones, quitaban libros. La última edición oficial se publicó en 1948 e incluía alrededor de 4.000 títulos. Imagínate, pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Había una policía del Vaticano yendo de casa en casa confiscando libros. No, no exactamente el índice era una ley canónica. Esto significa que los católicos tenían la obligación moral de no leer, poseer o distribuir los libros de la lista. Si lo hacían, en teoría, podían enfrentarse a sanciones espirituales como la excomunión. Sin embargo, el impacto real del índice varió mucho según el lugar y la época. En países con una fuerte presencia de la Inquisición como España o Italia, su cumplimiento era más estricto. En otros lugares su influencia era mucho menor y muchos intelectuales, incluso clérigos, leían los libros prohibidos en secreto. Con el tiempo, la idea de prohibir libros se fue volviendo cada vez más difícil de mantener y para muchos anacrónica. Esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Qué pasó con el índice? ¿Por qué ya no oímos hablar de él? Aquí es donde la historia da un giro decisivo. A mediados del siglo XX, la Iglesia Católica inició un proceso de profunda renovación y apertura al mundo moderno, conocido como el Concilio Vaticano II. Este concilio, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, cambió la forma en que la Iglesia se relacionaba con la cultura, la ciencia y otras religiones. En este nuevo clima de diálogo y apertura, una lista de libros prohibidos parecía cada vez más fuera de lugar. La censura previa ya no se consideraba la mejor manera de guiar a los fieles. En su lugar, se empezó a hacer hincapié en la importancia de formar la conciencia de cada persona para que pudiera discernir por sí misma lo que es bueno y verdadero. Finalmente, en 1966,
el Papa Pablo VI anunció oficialmente que el Index Librorum Prohibitorum quedaba abolido. Después de más de 400 años de historia, la lista de libros prohibidos dejó de existir. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo del Vaticano, que había sido responsable del índice, explicó que, aunque la lista ya no tenía fuerza de ley, conservaba su valor moral. Esto significa que la Iglesia seguía advirtiendo que algunos libros podían ser perjudiciales para la fe, pero ahora dejaba la responsabilidad final en manos del lector. Ya no era una prohibición, sino una recomendación, un llamado a la prudencia y al discernimiento personal. Entonces, para resumir, el índice de libros prohibidos fue una realidad histórica, no un mito. Nació como una defensa de la fe católica en una época de conflicto, pero con el tiempo incluyó obras de ciencia, filosofía y literatura que hoy consideramos fundamentales. Y lo más importante, fue oficialmente abolido hace más de 50 años. Hoy en día, la Iglesia Católica ya no prohíbe libros. En su lugar, anima a los fieles a tener una formación sólida, a leer de forma crítica y a dialogar con la cultura contemporánea, utilizando su conciencia bien formada como guía principal. La historia del índice es un recordatorio fascinante de la compleja relación entre fe, poder, conocimiento y libertad de expresión a lo largo de los siglos. Es una historia que nos habla de miedos y controles, pero también de la increíble resiliencia de las ideas y la evolución del pensamiento. Espero que este viaje por la historia de los libros prohibidos te haya parecido tan interesante como a mí. Es un tema que da para mucho más, pero creo que hemos aclarado los puntos más importantes y desmentido algunos mitos populares. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado el video y has aprendido algo nuevo, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta y lo compartieras. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a través de la historia y la cultura. Nos vemos en el próximo video.